Bueno, para empezar, tenemos una pequeña presentación con la idea de motivar el diálogo y creo que eso es el objetivo último de estos conversatorios, es precisamente generar ese intercambio entre las diferentes partes a efectos de fortalecer lo que será la agenda digital mesoamericana. Bien, para los que no conocen ACIET es una asociación que nace en 1982. Está conformada por empresas públicas y privadas, entiéndase públicas por empresas estatales del sector que están en el continente americano. Trabajamos por el desarrollo de las telecomunicaciones y la transformación digital y sobre todo nuestro principal objetivo es fortalecer el diálogo público-privado con la idea de favorecer el crecimiento de la industria, por supuesto, pero sobre todo el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Ese diálogo fluido y esa activa participación en los espacios de discusión para nosotros es esencial y por supuesto tenemos cercanía con muchas organizaciones, tratados, instituciones a nivel regional y ahí ponemos un resumen de ellas. Comtelca, somos miembros de Comtelca, miembros activos de Comtelca, y por lo tanto la idea es precisamente aprovechar estos espacios para abrir ese diálogo y generar esa confianza tan importante que es necesaria y quizás es necesaria hoy más que nunca. Bueno, como ustedes saben, en la región, los procesos de participación privada en el sector telecomunicaciones inician en los años 90, 88, Belice, y podrían haber algunas diferencias en los datos, pero es cuando los mercados se abren a la participación privada y se genera esa mayor inversión, mejor asequibilidad, mayores inversiones, y eso es un poco lo que vamos también a repasar en la presentación. Costa Rica es el último país centroamericano que se abre a la competencia, su ley es publicada en el año 2008 y la apertura efectiva se hace a partir del 2009. Y bueno, ahí es donde tuve yo el honor de estar también sirviendo a mi país en su momento en ese primer consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Bien, como podemos observar, el inicio de la participación privada lo que implica un disparador en la cantidad de las suscripciones. Por supuesto, tenemos a la izquierda el gráfico de las suscripciones a telefonía fija, que como todos sabemos ha ido disminuyendo, pero tenemos a la derecha la evolución de las suscripciones a telefonía móvil celular y ahí es donde se ve la tendencia creciente. Importante señalar que en la región mesoamericana, al igual que en el mundo entero, el servicio móvil es el gran democratizador de la conectividad. Es ahí donde se ve efectivamente cómo subimos en forma importante a lo largo de los años. Las tendencias crecientes del número de personas que usan Internet como porcentaje de la población hablan por sí mismas. Efectivamente es una tendencia creciente que sigue siendo una tendencia creciente y esperamos que continúe así para que efectivamente cada vez más personas puedan estar conectadas a la Internet y puedan realmente mejorar sus vidas a través del uso productivo de esta conectividad. Como bien señalaba la doctora Fromm, realmente la pandemia demostró la importancia de la conectividad. Los tráficos subieron fuertemente y en su momento al inicio, allá por abril, mayo, que parece que fue hace años, porque realmente esta emergencia sanitaria nos ha afectado mucho a todos. En ese momento se creía que las redes iban a colapsar porque los tráficos aumentaron 30, 40% y lo que hizo el tráfico fue subir y mantenerse
o sea, ya y estabilizarse, pero estabilizarse sobre esa nueva grada de tráfico. Y sobre todo hay un incremento en tráfico del upload, o sea, de la producción desde el usuario hacia la red. Eh, las infraestructuras de telecomunicaciones demostraron su resiliencia durante la pandemia, soportaron el incremento de tráfico y también los operadores se han volcado hacia sus usuarios, en algunos casos eh, se han acercado a sus reguladores, se han acercado hacia sus autoridades políticas para buscar la manera de compensar los efectos negativos que han tenido esta pandemia sobre todos. Entonces, realmente también nos indica que tenemos y que es un imperativo conectar cada vez a más personas, porque efectivamente esta necesidad de estar conectado se demostró, es algo que nosotros que estamos involucrados en estos temas hemos venido predicando durante años, la importancia de la conectividad, y la pandemia lo demostró. Entonces es algo que también debemos partir de esa base. Bien, a la derecha de la pantalla aparece un gráfico de asequibilidad de banda ancha fija del 2017, 2018 y 2019. No son todos los países, me parece, pero sí una buena parte de ellos, donde se nota que hemos mejorado en forma importante en asequibilidad. Del lado derecho es el porcentaje de lo que representa con respecto a los ingresos y los diferentes países a lo largo de los años. Efectivamente, hemos mejorado en asequibilidad, hemos mejorado en cuanto al umbral bajo el cual estamos poniendo el servicio de banda ancha fija. Este es un dato que se desarrolla con los datos del Observatorio Regional ORBA de CEPAL y información también publicada por operadores en cada uno de sus sitios web. Esto habla bien de que vamos evolucionando correctamente. Sin embargo, no, definitivamente no podemos ignorar los retos que tenemos por delante. Bien, la inversión en telecomunicaciones es una inversión fundamentalmente privada, entendiéndose privada por operadores de telecomunicaciones. Como podemos observar en el gráfico, en otros sectores que también son sectores regulados, como el transporte, la energía, la infraestructura de agua, la mayor parte de la inversión o una buena parte de la inversión viene del sector público. Tal es el caso del transporte o la infraestructura de agua. Energía está casi que con un 50-50, sin embargo, telecomunicaciones es radical. La inversión privada es la inversión que ha permitido el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en la región. Bien, también los ratios de inversión de la industria de telecomunicaciones en América Latina está sobre la media de otros sectores. Eso significa que el sector de telecomunicaciones es un sector que ha invertido. Una cosa importante es que esa inversión en telecomunicaciones es muy diferente a la inversión que se hace en otros sectores regulados. ¿Por qué? Porque los ciclos tecnológicos son mucho más cortos. Entonces, una inversión que se realiza, por ejemplo, en materia de agua potable, podrá depreciarse a lo largo de muchos más años que lo que se puede depreciar una inversión en telecomunicaciones. Además de esto, esos ciclos tecnológicos hacen que las mismas tecnologías se vayan depredando una a la otra. Y si bien los ciclos tecnológicos también permiten mejoras en desempeño y a su vez también permiten elementos también abaratar en cierta medida la infraestructura, también es cierto que se necesita más infraestructura cada vez. ¿Por qué? Porque como ya vimos, hay mucho más personas conectadas a la internet y
cada una de esas personas tiene una demanda mayor de datos y así sucesivamente. O sea, las inversiones en materia de telecomunicaciones son inversiones constantes, de renovación constante. Y además de eso, ¿qué otros elementos tenemos? Bueno, la industria en Latinoamérica invierte sobre la media mundial, o sea, estamos bien colocados, estamos invirtiendo, las redes están siendo resilientes, pero también lo que lamentablemente no cede es que no hemos podido cerrar la brecha digital. Ese es un elemento donde tenemos un punto que definitivamente tenemos que hacer. O sea, hay inversiones, las inversiones son muy altas, son inversiones por parte de los operadores, estamos sobre la media de inversión de otros sectores, estamos comparados con otras regiones creciendo en forma importante en inversiones, entonces ahí es donde está la clave. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, primero hay que reconocer que el esfuerzo inversor que se necesita de aquí en adelante es mucho más grande del que teníamos en años precedentes. O sea, toda esa inversión que ya generó redes resilientes, ahora se necesita hacer mucho más amplia esa inversión a efecto de soportar nuevas tecnologías. Asimismo, es indispensable una agenda política pro inversión en infraestructura digital. Y con esto también instrumentos de política que deben estimular la expansión del mercado y apalancar los recursos privados. Estos elementos son muy importantes y bueno, el esfuerzo que se hace hoy por generar esta agenda digital mesoamericana debe tomar en consideración estos aspectos y estoy segura que así lo hará. Es decir, necesitamos facilitar las inversiones, necesitamos promover las inversiones y en aquellos puntos donde estas inversiones ya no sean viables, es ahí donde entra el soporte de los recursos públicos. Bien, la industria, como decíamos, ha hecho y está haciendo un esfuerzo importante en inversión y ya vimos cómo estas inversiones nos generaron redes que hoy están paliando el lamentable efecto de la pandemia. Pero ¿de dónde veníamos también? Es importante considerar de dónde veníamos. Si ustedes ven el gráfico a la derecha, los ingresos se aplanan. Eso es una cosa que está también demostrada. Los ingresos de telecomunicaciones se aplanan. Como vimos, la asequibilidad mejora. También es cierto que los ARPUs son descendentes, o sea, tenemos ARPUs muy pequeños por usuario. Si lo comparamos con otros mercados desarrollados, como podría ser Estados Unidos o podría ser Europa, estamos por debajo de esos ARPUs varias veces. O sea, si tomamos el ARPU de alrededor de $5 en América Latina, podemos compararlo con $26 en Estados Unidos o alrededor de $20 en Europa, o sea, son 4 o 5 veces más los ARPUs. Y esto significa todavía un reto mayor para los operadores. Entonces, se requieren mejores condiciones del entorno para favorecer las inversiones y complementariamente instrumentos de política pública para incrementar las inversiones agregadas y esas políticas específicas para abordar las restricciones de ingreso de las familias. O sea, sabemos que en nuestra región hay muchas familias que aunque hayan redes disponibles, aunque tengan cobertura, aunque les crucen cables y varios cables en competencia frente a sus hogares, sus posibilidades de ingreso no les permiten acceder a esta conectividad. Entonces es ahí donde la complementariedad de las inversiones es absolutamente necesaria. Por supuesto, hay también elementos donde los estados pueden ayudar a desarrollar la infraestructura. Estamos hablando de, por ejemplo, uniformar
los requerimientos para instalación de infraestructura en las diferentes regiones de los países. Esto ha sido un tema que casi desde el inicio de las aperturas al sector privado se da. Es decir, cada uno de los municipios, cada una de las regiones consideran que deben imponer ciertos requisitos específicos, fiscalidad específica para el desarrollo de infraestructura. Entonces, hoy por hoy, a pesar de que la tecnología baja de precio, el desarrollo de infraestructura mantiene un costo importante, y este costo importante en gran medida está justificado en los costos asociados al desarrollo de infraestructura física. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de tramitología que debe ser resuelta. Elementos, por ejemplo, también el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico no solo debe estar disponible, sino que además este espectro debe ser, el espectro que tenemos sin uso es el espectro más caro de todos, porque es un bien del Estado que no está haciendo y no está reportando beneficios a las familias a menos que se haga un uso efectivo de este espectro. Se ha considerado, y hoy más que nunca tenemos que tener cuidado, que el espectro radioeléctrico es una forma de traer recursos hacia las arcas del Estado. Por supuesto, reconocemos claramente las grandes crisis fiscales que hoy atravesamos todos los países, pero también reconocemos que en el espectro radioeléctrico hay futuro, hay posibilidades de inversión. Entonces, en la medida que ese espectro radioeléctrico se traduzca en beneficios de mediano y largo plazo para las poblaciones, es mejor que no ponerlo a disposición, o es mejor que dedicarlo a que sea un efecto recaudatorio. En estas condiciones de ingresos topados, e incluso importante señalar también que en la pandemia lo que se ha visto es también una afectación del sector telecomunicaciones. Si bien no somos un sector, y ustedes mejor que yo tendrán los datos específicos de cada uno de sus países, pero si bien no somos un sector tan afectado como podría ser el sector turismo, que tiene una temporada de cero ingresos, o el sector no sé, de varios restaurantes y demás, toda la industria de hotelería, efectivamente también la industria de telecomunicaciones se ha visto afectado, y se ha visto afectado por diferentes razones. El cierre de empresas, el cierre de industrias ha hecho que disminuyan la cantidad de clientes, eso es definitivo. También el hecho de que las personas estén dentro de sus realidades locales con un importante desempleo, eso implica que no puede pagar las telecomunicaciones, y bien baja el grado de sus paquetes, o bien tiene que cortar servicios dentro de su presupuesto. Todos estos elementos han significado un descenso en los ingresos de los operadores que se están calculando probablemente ahora con los cierres fiscales o los cierres de septiembre se tengan ya estadísticas más fidedignas, pero hablamos de descensos del 7%, del 10% en los ingresos directos, lo que impacta necesariamente. Y sabemos que los impactos de esta pandemia, los impactos económicos, los estamos sintiendo hoy, pero los vamos a sentir aún más en el año que ingresa. Entonces, todo esto para decirles que realmente veníamos de un escenario de ingresos planos, veníamos un escenario de incremento en demanda, con ingresos planos, con ARPUs bajos. Cae la pandemia todavía pone más a prueba la capacidad de sostener y ser resilientes, pero además nos baja la demanda y entonces nos coloca en una posición vulnerable, pero el servicio se continúa dando, el servicio sigue paliando los efectos de la pandemia, y lo que tenemos que hacer aquí es acercarnos.
generar esas relaciones, esas alianzas debidamente normadas a efectos de que la inversión pública y la inversión privada se complementen, se expandan los mercados hasta donde se pueda y en aquellos puntos donde ya el mercado no llega o aquellas familias donde sus ingresos no les permiten adquirir los servicios, ahí es donde más fuerte hay que trabajar esas agendas transversales, esas agendas que sean holísticas en el sentido de que tengan no solo la visión de la industria y la visión de las autoridades de la industria, sino también las visiones de otros sectores económicos, porque en última instancia la verdadera transformación digital que tiene como elemento fundamental las telecomunicaciones debe ser o nacer de los sectores económicos donde los países tienen sus fortalezas y es allí donde la verdadera transformación nace. Entonces tenemos un doble rol de las autoridades sectoriales y ese efectivo planteamiento de esos roles y responsabilidades y liderazgos dentro de esa agenda digital para nuestra región es indispensable. Bien, esto era lo que teníamos preparado, pero más que dispuestos a contestar preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Mariliana. En lo que los compañeros se animan a hacer alguna pregunta, en este proceso de las asociaciones público-privadas, hemos tenido algunas, digamos, preocupaciones por parte de los gobiernos en el sentido de que no es una figura que esté legitimada por algún tipo de normativa. ¿Cómo podemos enfrentar eso en este momento? ¿Cómo podemos hacer que las asociaciones público-privadas, de alguna forma, esta figura vea la legalidad, por llamarlo de alguna forma? Sí, bueno, hay países donde existe normativa específica sobre alianzas público-privadas y cómo configurarlas. En realidad, los esfuerzos en los fondos de servicio universal son, en el fondo, alianzas público-privadas. Pongo el caso que nos conocemos muy bien, el caso costarricense, donde a través de concursos públicos, donde participan operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, lo que se hace son subastas, pero a la baja. O sea, ¿qué significa esto? Se pone un tope máximo de subsidio para las operaciones para desarrollo de redes, por ejemplo. Se pone un tope máximo. Los operadores van a participar allí y aquel que requiera el menor subsidio, o sea, que se despegue más del subsidio máximo, es el que obtiene el proyecto. Pero esa diferencia entre ese subsidio máximo y lo que el operador cubre, significa que la diferencia entre ambos está siendo cubierta por las eficiencias del operador y está siendo cubierto también por fondos del operador, donde calcula que podría tener ingresos adicionales por los servicios. Entonces, en última instancia, lo que estoy haciendo es que el Estado está poniendo dinero, sí, por supuesto, a través del Fondo de Servicio Universal. El operador está poniendo habilidades, está poniendo conocimiento de mercado, está poniendo infraestructura, que también, y ambos se complementan para generar infraestructura en zonas no rentables. Esa es una forma de alianza público-privada. Hay otros elementos, por ejemplo, cuando se dan subsidios a las familias de escasos recursos. Ahí también hay una alianza pública-privada, en el sentido en que el Estado pone recursos, sí, el Estado pone datos también, porque es el que conoce dónde están los elementos de pobreza. La familia pone un pequeño porcentaje del costo de la conectividad y el equipamiento, y el operador pone su conocimiento de negocio, su servicio, y además, en cierta forma, baja
baja su precio de mercado, pero mantiene la prestación. Entonces, allí también hay otra alianza, otro tipo de alianza. Es decir, creo que hoy más que nunca, que le estamos exigiendo innovación a los mercados, así también la innovación debe venir por parte de las autoridades, tanto autoridades políticas como autoridades regulatorias. O sea, debemos aplicar innovación para aún dentro de nuestro marco normativo, porque sabemos que los marcos normativos requieren, por supuesto, un proceso y si este proceso se lleva a buen término, podríamos tener normativa específica. Sin embargo, con los instrumentos que tenemos hoy, debemos crear nuevas formas de inversión donde ambas partes de la ecuación aporten y logren un cierre efectivo de esta brecha, tanto desde la perspectiva geográfica como desde la perspectiva de ingresos, porque sabemos que hoy la brecha digital es también la brecha de la pobreza, y entonces ahí es donde nos tenemos que emplear fuertemente. Por ejemplo, otro ejemplo que podría dar son los instrumentos que se llaman en inglés pay or play, o que se llamarían pague o juegue, en el sentido de que en las licitaciones de espectros radioeléctricos se le dan posibilidades también al operador en este sentido, o bien incluso de decir, no pague la contribución al Fondo de Servicio Universal, no ponga el efectivo del 1% que tiene que pagar sobre sus ingresos, sino más bien con esos ingresos, dígame cuántas familias me puede atender, dígame cuántas localidades puede atenderme en lugar de mover el dinero al Estado, el operador se lo deja y le permite también un uso más efectivo de esos recursos y sobre todo más ágil de los recursos, que es otro elemento que requerimos. Ahí también hay un esfuerzo público-privado, o sea, es el Estado agilizando y favoreciendo la inversión y el operador efectivamente haciendo. Gracias, doña Mariliana. Tal vez enfocándonos un poquito en las preguntas del inicio, hemos visto cómo la pandemia de alguna forma nos ha hecho ser más solidarios, ¿verdad? Hoy por hoy entendemos que el bienestar de los demás incide en mi propio bienestar. Eso lo podemos trasladar a nuestro ecosistema del sector de telecomunicaciones. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la relación entre el regulador y el operador? Y particularmente ahora tenemos elementos sumamente importantes, relevantes y muy diferentes a cómo nuestra normativa está creada, porque tenemos otros actores que son los proveedores de servicios sobre los proveedores de la infraestructura de telecomunicaciones. Sí, esto que don Alan plantea es sumamente importante. Vamos a ver, cuando uno está sentado en la silla del regulador, y lo digo por experiencia, no es una silla fácil, definitivamente. O sea, hay opinión pública, por un lado, hay factores políticos, hay congresos, hay elementos de orden técnico, normativas muchas veces que son normativas poco flexibles, etcétera. O sea, la silla del regulador y ese balance que necesita el regulador mantener no es sencillo. En estas condiciones hoy es aún más difícil. Pero también tenemos que recordar, y es algo que el nuevo handbook, el nuevo Digital Handbook que emite la UIT, dice claramente que lo que ahora el regulador tiene que empezar a dar un giro. Igual que el giro tecnológico que hemos tenido, igual que la evolución de mercado que hemos tenido, como vimos en la gráfica de finales, desde finales de los 80s, inicios de los 90s, empezamos con los procesos de regulatorios.
hoy por hoy el ecosistema que tenemos es absolutamente distinto al ecosistema que teníamos. El ecosistema no solo es más amplio, sino que es más transversal también, o sea, es más alto, es más ancho, hay más actores. Y con esto, ¿qué queremos decir? ¿Podemos anclarnos en perspectivas regulatorias de los 90? No, ya no podemos. Igual que la tecnología ha venido evolucionando, así la regulación debe venir evolucionando. Y hoy por hoy, la promoción de la inversión, colocar los incentivos correctos para realizar esta inversión es la clave fundamental. Por supuesto que esto pasa por una construcción de confianza entre ambas partes. También el regulador debe dar un paso adelante, la industria debe dar un paso adelante, reconocernos como ecosistema que somos interdependientes y que de esta manera juntos podemos construir en el ámbito de nuestras competencias, de las competencias de ambos, podemos construir una mejor conectividad para todas las personas de la región. Entonces, y esto lo escuchamos en reguladores de avanzada, como tenemos aquí el caso de México, el caso de Colombia, donde los comisionados que se sientan dicen es que hay que promover, y algunos dicen es que hay que demostrar, y algunos afirman quedó demostrado la importancia de la conectividad y la necesidad de promover y colocar estos incentivos. ¿Cuáles incentivos? Bueno, por ejemplo, bajar costos en infraestructura, mejorar la forma de poner espectro a disposición, mejorar la fiscalidad, evitar en la medida de lo posible la fiscalidad específica para el sector, mejorar la asequibilidad de los dispositivos. Eso es clave y fundamental y también se ve que es una de las grandes barreras para la adopción de Internet. Y además, como dijimos antes, es un ecosistema mucho más amplio. ¿Y cómo vamos a, entre todo ese ecosistema, a sacar adelante la tarea? Incluso en regiones como Europa, ya se dice que los fondos de servicio universal o se amplía la base, o sea, o hay más gente que contribuye, más empresas que contribuyen, o los fondos deberían cambiar el concepto, porque ahora la infraestructura tecnológica provee beneficios desde el punto de vista económico para muchas más empresas sobre ellas que lo que antes fuese conceptualizado. Entonces, hay dos, esa es una figura, ya no diría yo una moneda, sino es una figura con múltiples caras. Y ese balance pasa por ese acercamiento del ecosistema y esa posibilidad que los operadores se acerquen y los reguladores acometan la tarea de colocar los incentivos correctos para que esta conectividad sea cada vez más amplia. Súper claro, doña Marilena. Cuando hablamos de este modelo de múltiples caras, entendemos que la mayoría de los operadores que atienden nuestra región son también regionales, o sea, casi que los mismos operadores son los que atienden a todos los países de la región mesoamericana. ¿Cómo un elemento como la Agenda Digital Mesoamericana podría enfocarse a dar esta certeza jurídica para las inversiones a nivel regional para estos actores desde la perspectiva de incentivar todo lo que usted decía, las inversiones, facilitarlo, y cómo lo verían una institución como ASIET? Por supuesto que consideramos que este tipo de agendas son indispensables. Y son indispensables porque en la medida que uno tenga claro hacia dónde va, en esa medida puede tomar los pasos correctos para llegar allí. Pero además, no solo aquí hay como decíamos, que las agendas digitales deben ser transversales a los sectores, también tenemos que tener en cuenta la transversalidad geográfica, ¿ya?
y cómo de ahí podemos generar sinergias y sobre todo intercambios, posibilidades que hay entre los diferentes países que conforman la región. Entonces, el principal elemento, creo yo, la primera grada para acercarnos a un efectivo cierre de la brecha digital es precisamente esa agenda bien fundamentada, bien clara, con objetivos medibles, con una gobernanza establecida claramente dentro de sus objetivos, cómo vamos a reportar los avances dentro de esta agenda, cómo la institucionalidad está incorporada en esta agenda y cómo también la mejora de la institucionalidad también se inserta allí. Yo creo que la transversalidad, vamos a ver, el mundo digital nos ganó en integración. El mundo digital está integrado. Los territorios aún nos falta. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos marcos normativos disímiles, porque tenemos mercados diferentes, porque tenemos también estamos partiendo de una base heterogénea en términos de conectividad. Sin embargo, ese planteamiento regional es muy importante para generar las sinergias necesarias entre los países y buscar en una u otra forma facilitar hacer negocios en toda la región, como precisamente la Internet facilita hacer negocios. Entonces, todo el ecosistema debería poder favorecerse de esta agenda digital transversal regionalmente. Gracias. Tenemos un par de preguntas por el chat. Pregunta C. Valdemar. ¿El consumidor de nuestra región está satisfecho con la calidad de servicio y los precios que paga? Sí, estos elementos son, bueno, como les decía, ha habido un esfuerzo importante y creo que es así, que han venido en forma, y tenemos gráficos dentro de la UIT que los precios han bajado notablemente y si los precios en alguna forma se mantienen, suben las prestaciones. Es decir, un paquete que antes yo pagaba, no sé, digamos, voy a dar un número abierto, $5 hace 4 años, podría estar pagando $5 hoy, pero he triplicado la capacidad de lo que tenía. Es decir, las prestaciones suben, los precios bajan, los servicios mejoran. Ahora, ¿esto es una tarea terminada? No, definitivamente no es una tarea terminada. ¿Y qué es lo que se ha hecho en otros países? Bueno, tenemos el caso de mejora de la calidad de Preventic en Colombia, por ejemplo, o tenemos el caso del reglamento de calidad de la SUTEL, donde se incorporan allí elementos de mejora continua de la calidad. Es decir, si hay un área específica donde se comprueba técnicamente que es necesario intervenir desde el punto de vista de calidad, el regulador lo que toma es compromisos del operador en ir en forma paulatina cubriendo el gap que tenga en esa región desde la perspectiva de calidad. La satisfacción de los usuarios es compleja, ¿verdad? Es compleja en un servicio tan ampliamente difundido, pues siempre habrá uso y también complejo desde la perspectiva que no solo influye el desempeño de las redes de telecomunicaciones, sino que influyen otros elementos. Menciono, por ejemplo, se ha determinado en esta pandemia que en la Internet fija, los problemas que han habido están relacionados con los Wi-Fi instalados en los hogares. Los Wi-Fi de los hogares han sido el cuello de botella, más que el desempeño mismo de la red. Entonces, probablemente si yo voy donde ese usuario de esa casa que tiene problemas con su Wi-Fi, me va a decir que el servicio no le sirve. Pero resulta que es un elemento exógeno al operador, va más allá del servicio mismo. Y así podríamos ir explorando muchas otras
causas de los usuarios que ponen quejas o que hablan del servicio. Pero yo creo también que es un proceso que está en desarrollo e insisto que hay ejemplos claros de posibilidades de compromiso de mejora de la calidad que en la medida en que el operador pueda bajar los costos de instalación de infraestructura también puede subir esa satisfacción. Señalo, hay lugares donde los municipios es prohibitivo entrar a instalar infraestructura. Prohibitivo desde el punto de vista de costos, prohibitivo desde el punto de vista de los trámites. Hay trámites que se extienden hasta por 300 días para la instalación de una torre. Entonces, ese municipio va a tener o va a ser capaz de generar calidad del servicio allí. No, no, porque sin infraestructura no hay calidad. Entonces yo creo nuevamente que es un asunto de análisis integral, de no ponernos uno frente al otro, sino uno con el otro, a efectos de mejorar esos aspectos. Gracias, doña Marilena. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos. Dice, ¿qué elementos deben ser considerados en esos nuevos mecanismos de Fondo de Acceso Universal con el objetivo de que se encuentren acorde con el desarrollo y del sector y su transversalidad? Sí, los fondos de servicio universal e incluso al inicio de la pandemia, yo creo que ya después mejoraron un poco, pero fueron los grandes ausentes, ¿verdad? Son recursos que la misma normativa desde un inicio consideró indispensables porque recordemos que migramos de un monopolio público hacia operadores privados. Entonces, ese monopolio público al final tenía un objetivo de desarrollo de redes y de cobertura universal. La verdad de las cosas es que se vio que con la inversión privada fue lo que disparó la cobertura. Entonces, ahora, ¿cómo debemos reconceptualizar esos fondos de servicio universal? En primera instancia, yo diría, uno, usarlos, utilizarlos. Aquellos que lo tengan, utilizarlo en ese círculo virtuoso de inversión, de generación de más conectividad, de más personas servidas y por ende más contribución al fondo. Es un círculo virtuoso. Eso es lo primero. Yo diría que se usen y se usen inteligentemente. Ahora, dentro de esos fondos de servicio universal se deben incorporar fondos tanto para la extensión de redes en zonas no servidas, que no sustituya en un sentido la inversión privada. Es decir, si yo voy a colocar redes, por ejemplo, de transporte de alta velocidad, tengamos bien claro dónde están las redes ya instaladas de los operadores y complementemos la inversión, no la dupliquemos en ese sentido, ¿verdad? Porque lo que ha habido en ciertos países es que corren las dos redes paralelas, una financiada con el fondo, otra con recursos privados, y la financiada con el fondo no se utiliza, y no se utiliza porque los modelos los modelos comerciales de las redes privadas son mucho más atractivos que los modelos comerciales de las redes financiadas con recursos públicos. Y eso está demostrado en muchos países. Entonces, primero, mucha información, dónde efectivamente se tiene que hacer la inversión y además incluir dentro de estos elementos de Fondo de Servicio Universal el subsidio a la demanda. Es decir, sí, efectivamente necesitamos ayudar a las familias a pagar los servicios de telecomunicaciones. Porque recordar que la brecha digital también, como ya dije, es la brecha de la pobreza. Hay familias que no lo pueden pagar y por más barato que sea, no lo van a poder pagar. Y no lo van a poder pagar porque su condición no se los permite. Entonces ahí el soporte de los fondos de servicio universal hacia la demanda deben existir. Y esa demanda tiene que ser también basada, bien fundamentada, basada en datos, con un modelo apropiado y que se le dé un seguimiento al impacto de esas inversiones. Y además existe también, y ya existía desde antes, pero hoy es una opción todavía más atractiva,
la posibilidad de tener esos arreglos pay or play. Redondear el tema de ese pay or play, ¿verdad? Que es en lugar de aportar al fondo, asuma alguna obligación y que sea aquel operador que así lo manifieste, o bien el que no se una, pues también contribuye al fondo, porque en última instancia esa es la obligación normativa. Pero bueno, es otra opción dentro de las muchas que se están explorando. Muy bien, tenía una pregunta de Sonia Agnese, pero cuando se me salió se me borró. Tal vez veo que Sonia está conectada. Sonia, ¿nos podrías hacer tu pregunta en forma verbal? Sí, cómo no, gracias Alan, gracias Mariliana, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Bueno, muy interesante todo el debate y bueno, dentro de este contexto lo que yo quería preguntar era, digamos, cómo veían la importancia del espectro y contar con espectro disponible para fomentar las inversiones. ¿Qué vinculación hay entre espectro e inversiones? Sí, muy importante, Sonia, tu pregunta, y un gusto escucharte. Efectivamente hay una relación directa. ¿Por qué? Porque a mayor espectro disponible, a mayor espectro en manos del operador que lo va a utilizar, así puede también mejorar el uso de su infraestructura, puede bajar costos en términos también de infraestructura, eh, y definitivamente mejorar los anchos de banda disponibles para los usuarios. Es decir, el espectro, la disponibilidad de espectro genera un círculo virtuoso también. Y aquí importante señalar que, y lo recalco, que el espectro que no se utiliza es espectro que está sirviendo básicamente para nada. Es decir, es un bien, es un recurso natural que no está siendo explotado positivamente para las poblaciones de nuestros países. Entonces, ese círculo virtuoso que en la medida en que yo tengo espectro disponible, así puedo mejorar la calidad, puedo reducir costos, puedo incentivar, entonces con esa reducción de costos, puedo extender mi cobertura en otras zonas, etcétera, está en las manos de los estados y es perfectamente viable. Si lo vemos de cara a futuras tecnologías, también. Lo que tenemos que romper es el ciclo ese de que el espectro es para recaudar impuestos. El espectro no es para recaudar impuestos. El espectro es para dar servicios. Y en la medida en que se den esos servicios y que más personas puedan consumir esos servicios, en esa medida el efecto derrame sobre la economía. La cantidad de empresas, la cantidad de emprendedores, la cantidad de personas que se benefician con esa conectividad, en última instancia van a reportar mayores ingresos hacia el fisco también. Entonces es un círculo virtuoso que cierra con ese derrame positivo sobre la economía. Y es absolutamente necesario, e incluso en esta pandemia nos dimos cuenta que sí es viable asignar espectro radioeléctrico en forma muy ágil, que sí es viable ponerlo a disposición de los operadores, que sí es viable y necesario para mejorar la calidad y soportar el incremento de ancho de banda. Entonces, esta pandemia nos demostró que el espectro es central y fundamental en la necesidad de cerrar esta brecha. Yo agregaría que el no uso del espectro es casi que un crimen, ¿verdad? Porque estamos hoy convencidos y a partir de la pandemia, que el espectro nos va a dar una ventana de acceso para ejercer nuestros derechos como individuos. Tenemos un comentario de Fausto Vergara, procedo a leerlo. Comprendo que la reducción de la brecha digital a nivel territorial se basa en un país necesariamente por una mejor articulación de alianzas público-privadas y fomento de inversión para tener mayores estímulos y generación de infraestructura para aprovechar la transversalidad
de los servicios a nivel regional y nacional, como en el caso del PM, que supongo es Proyecto Mesoamérica. Yo no le agregaría ni un punto a eso. Sí. Sí, efectivamente es así, absolutamente cierto. Y bueno, es también un llamado a las autoridades a aprovechar la oportunidad de aportar hacia la agenda, de disponerse a buscar esas sinergias y esas posibilidades para que las poblaciones de nuestros países tengan mejor calidad de vida, utilizando en forma productiva las tecnologías de información y comunicación. Bueno, doña Mariliana, muchísimas gracias. Quisiera, a nombre de Comtelca, el Proyecto Mesoamérica y toda la institucionalidad que esto representa, agradecerle su tiempo y su conocimiento. Quedamos pendiente para más conversatorios y nosotros tenemos la próxima semana, creo que ya les llegó la invitación a todos y si no les ha llegado, por favor déjenoslo saber. Tenemos un conversatorio también para la próxima semana que también va a estar súper interesante. Gracias a todas las autoridades que nos acompañaron y nos estaremos viendo próximamente.